Buenas tardes, vamos a comenzar este laboratorio número 2 de mecánica. El tema de hoy es crear una escala de calibración basada en observar una muestra de personas. En este caso, como estamos aprendiendo a hacerlo, la muestra incluye 3 integrantes de grupo, ¿ya? Y ahí tienen que detectar la menor frecuencia de la voz, o sea, la voz más grave, ¿ya? La mayor frecuencia, o sea, la voz más aguda, y a partir de esos datos crear una escala de calibración. Existen distintas escalas de calibración con distintos objetivos, ¿ya? Uno de los objetivos puede ser que la gente que no es científica entienda un concepto, por ejemplo, de medio ambiente, de toxicidad, de acidez, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, podemos hablar de contaminación atmosférica y alguien puede decir que la concentración de contaminantes es de 200 microgramos por metro cúbico, ¿ya? La gente no va a entender eso, no es científica, pero podemos decir, mira, de 1 a 7 es un 3,5, ¿ya? Entonces ahí en Chile al menos se entiende que eso es malo, ¿ya? Por otro lado, si la concentración de contaminantes fuera 50 microgramos por metro cúbico, alguien podría decir, eso es un 6,5. Ah, eso es bueno, ¿ya? Si se fijan, los datos originales tienen unidades. Si es sonido, puede estar en hertz. Si es contaminación, puede estar en microgramos por metro cúbico. Pero cuando transformamos los datos originales y lo hacemos pasar por la escala de calibración, ¿ya? Terminamos con una escala sin unidades. Entonces ustedes arbitrariamente, en forma subjetiva, como grupo, tienen que decidir cómo convertir los hertz en otros números, ¿ya? Podría ser de 0 a 100, de menos 50 más 50, de 1 a 7, ¿ya? O la escala que ustedes quieran. Y existe una escala de calibración subjetiva, es la escala que usan los músicos, ¿ya? Ellos dijeron, mira, la nota La va a ser 440 Hz, ¿ya? Es subjetivo, podría ser la nota Re, la nota Fa, lo que fuera, ¿ya? Pero a ese valor lo definieron como nota La. Entonces hay que hacer algo parecido en este laboratorio. En forma arbitraria, en forma subjetiva, convertir Hertz en la escala que aquí llamamos escala celular, ¿ya? Voy a compartir con ustedes la guía. El laboratorio de hoy se llama Laboratorio 02 de Mecánica, creación de una escala de calibración. Entre otros objetivos están crear una escala de calibración y utilizar la escala de calibración. Entonces utilizamos la herramienta detector de tono de Physics Toolbox Suite y la idea es que todos los integrantes del equipo pronuncien la vocal I, ¿ya? De una forma aguda, grave y normal. Se ha escogido la I porque posee pocas funciones seno cuando se descompone, ¿ya? Así que incluso la gente desafinada, como yo, lo pronuncia bien en la escala ya sea agudo, grave o intermedio, ¿ya? Es porque tiene pocos armónicos, pocas funciones seno. Entonces, una vez que se formen los grupos aleatorios
de 3 integrantes. Eventualmente pueden haber grupos de A2 o de A4, porque esto es aleatorio, ¿ya? Tienen que verificar que todos pertenecen a la sección número 3. Después tienen que intercambiar nombres, emails y números de celular. Y a continuación definir un encargado de subir el informe a la sección tareas de cursos. Sofía pregunta si la idea es hacerlo accesible a gente no científica. Lo respondo al tiro. En esta ocasión, el paper o mini paper que van a hacer incluye una sección donde tiene que ser entendible por alguien no científico, ¿ya? Eso es porque en muchos trabajos científicos se exige una sección que se llama resumen en lenguaje llano o plain language summary, ¿ya? Y eso es para divulgación científica, porque hasta hace poco la ciencia no era accesible a gente no científica, y eso está mal. Entonces, es labor de la gente experta hacer que esto sea entendible por gente no experta, ¿ya? Y ahora, pensando en términos profesionales, a futuro, si a alguno de ustedes toca trabajar en esto, en ciencia, si postulan un fondo, ¿ya? La gente que da estos fondos pueden ser políticos, pueden ser gente no científica, gente humanista. Entonces es bueno desde ahora empezar a practicar cómo expresar la ciencia de un modo que tiene que ver con divulgación científica, ¿ya? Bueno, y muchas personas gracias a eso terminaron siendo científicos, porque cuando niños, cuando jóvenes, leían artículos entendibles, ¿ya? Así que tenemos que aprender a practicar esa habilidad. Bueno, ítem 5, cada miembro del grupo debe proporcionar a los demás integrantes la frecuencia personal asociada a pronunciar la vocal I del modo más grave posible o más ronco, la menor frecuencia posible, y la frecuencia personal asociada a pronunciar la vocal I del modo más agudo posible, la mayor frecuencia. Entonces esto representa, si fuera algo profesional, representa testear los valores máximos y mínimos de la población que están estudiando, ¿ya? Con estos datos se debe crear una nueva escala que denominaremos celular, de modo que el valor mínimo sea la mínima frecuencia del grupo, valor mínimo, menos 50, 1, 0 o lo que quieran, mientras que el valor máximo sea la máxima frecuencia del grupo. Paso 7, deben completar esta tabla. Cada integrante debe pronunciar la vocal I en forma normal, en forma normal, en forma aguda y en forma grave, ¿ya? Y aquí tiene que colocar la frecuencia en la segunda columna, la frecuencia según el detector de tono, por ejemplo 300 Hz, y acá al lado el valor en la escala que ustedes como grupo inventen, ¿ya? Por ejemplo, 300 Hz equivale a 1, ¿ya? Como les he insistido, el valor de la escala celular es subjetivo y arbitrario. Ustedes deben decidir cómo hacerlo. Después de eso, deben ordenar las voces normales de los integrantes de grupo, desde grave hasta agudo,
desde menor frecuencia a mayor frecuencia. Si tiene alguna duda, consulte ya sea a los ayudantes o al profesor, ¿ya? Están presentes los ayudantes. Y 10, una vez que el grupo considere que ha realizado los 9 pasos anteriores, debe informarle al profesor que se desconectarán de la reunión de Zoom. Eventualmente el profesor les hará preguntas para verificar la dinámica grupal. La evaluación del laboratorio implica hacer un texto con formato de paper que incluya el título de la investigación, fecha del informe, nombre de los integrantes junto con los respectivos emails, un abstract en inglés que tiene que pasar por un control de calidad realizado por los 3 integrantes del grupo. A continuación, tienen que explicar el objetivo de esta experiencia, máximo 5 líneas. Ítem 6, aquí está lo que se relaciona con el resumen, el lenguaje llano, es decir, explique paso a paso cómo fue que crearon la escala de calibración. La descripción debe ser lo suficientemente clara como para que alguien no científico pueda crear su propia escala de calibración a partir de la lectura del informe. Ítem 7 tiene que incluir la tabla que están viendo ahora para así crear un ranking de frecuencias. El ranking está en el paso 8. Presenta una lista de los integrantes del grupo ordenados de acuerdo con la voz natural, desde la más grave a la más aguda. Ítem 9, la bibliografía. Por ejemplo, cómo funciona el detector de tono de Physics Toolbox Suite. Eso es un ejemplo. Si quieren pueden incluir otra cosa. Y ítem 10, incluyan la tabla de coevaluación, ¿ya? Que refleja la dinámica de trabajo grupal y que se espera que si trabajaron bien como grupo, las tareas que aparezcan tienen que ser equitativas y equilibradas, ¿ya? Este mini paper se sube a más tardar a la sección tareas de cursos el día 1 de junio. ¿Tienen alguna duda? Claro, profe. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿El título de la investigación es el título del laboratorio? O sea, Laboratorio 02 de mecánica creación de una escala de libración. de una escala de calibración. Sí. Ahí. Profesor, el valor máximo nosotros lo establecemos como cualquier número Claro, para la escala. sí, pero se basa en el valor máximo del grupo, ¿ya? Sí, Ya. Eso de valor mínimo y máximo tiene que ver, por ejemplo, cuando se creó la escala de temperatura, ¿ya? Entonces, la temperatura puede tener cualquier valor hacia arriba, ¿ya? Pero había que, de alguna forma, normalizarlo, ¿ya? Y uno escoge el valor que sea atingente a la mentalidad del científico, porque podía ser una escala biológica. Podíamos definir el valor máximo, máximo arbitrario, como la temperatura de la piel del ser humano, ¿ya? O podía ser la temperatura de ebullición del agua, puede ser la temperatura de un horno industrial, puede ser la temperatura del centro del sol, etcétera, ¿ya? Entonces, depende de la mentalidad del científico, si se va a ir por la biología, la astronomía, las máquinas, ¿ya? En todos los casos está bien, ¿ya? Así que estas son escalas arbitrarias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Profe, ¿Sí? cuando indica fecha, ¿se refiere a la fecha de entrega? La fecha de entrega, sí. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces vamos a crear los grupos aleatorios.
En teoría vamos a tener 3 integrantes por grupo, pero si llega a haber grupos de A2, de A4, no importa. Y tanto Diego Sánchez como Iván Pérez, ¿ya? Además de quien habla, ¿ya? Vamos a estar visitando las sesiones pequeñas de cada grupo para responder sus consultas, ¿ya? Entonces vamos a hacer los grupos. Ya. Y aquí se inician. Unas palabras finales sobre este trabajo. Lo que tienen que crear es una escala de calibración, es decir, transformar Hertz a una escala numérica que sea más manejable para alguien que no sabe lo que son los Hertz, ¿ya? Por ejemplo, en toxicidad existen escalas de calibración con la función sigma, ¿ya? Que significa que pasado cierto valor se toma como máximo. O sea, si alguien se envenena, no sé, con 100 microgramos de tal cosa, es el máximo. Si son 200 microgramos, 300 microgramos, 1000 microgramos, va a ser el mismo número. Esa es una escala de toxicidad, que se satura, llega a un máximo. Hay otras escalas que son, por ejemplo, los decibeles, ¿ya? Para medir no la frecuencia, sino la intensidad del sonido. Entonces se define 0 decibeles como una vibración del tímpano de tal valor, ¿ya? Que es dial a menos algo, ¿ya? Pero por si acaso puede haber menos de 0 decibeles, puede haber números negativos. No importa, porque así es la escala de decibeles, ¿ya? Está la escala Richter, la escala Mercalli, ¿ya? La escala Mercalli aquí no le serviría, porque lo que hace Mercalli es una escala de clasificación. El sismo o es 1 Mercalli, o es 2 Mercalli, o es 3 Mercalli. Eso no le sirve acá. La Richter le serviría, porque la Richter tiene decimales. El sismo fue 7,5 Richter, 7,6 Richter, etcétera, ¿ya? Entonces, al tener la escala de calibración, se hace más entendible el fenómeno físico, ¿ya? Por ejemplo, si uno dice, mira, este terremoto liberó 4 millones de joules, y eso es mucho o poco, casi nadie sabe si eso es mucho o poco, ¿ya? Pero si le dicen, eso fue 7 Richter, eso fue mucho, ¿ya? Las granadas, una granada cuando explota, libera 60.000 joules, ¿ya? Y eso es aproximadamente 1 Richter, ¿ya? Como sea, las escalas de calibración permiten pasar de unidades físicas a unidades adimensionales, ¿ya? Y la idea es que usted en forma arbitraria defina su escala de calibración. De la misma forma como durante la revolución industrial, todos los científicos sabían que existía la temperatura, pero no existían escalas de temperatura, ¿ya? Todos sabían que la temperatura de la piel tiene que estar más arriba que la temperatura del hielo, pero había que definirle un número, ¿ya? Ustedes ahora saben que la temperatura de la piel es 37 grados Celsius. Claro, porque Celsius inventó la escala Celsius, que es arbitraria. Entonces la idea es hacer lo mismo, ¿ya? A partir de un fenómeno que es la frecuencia, asignarle números al valor mínimo y al máximo para tener una escala nueva, ¿ya? Y así se va a entender a futuro cómo se crean escalas más complejas, ¿ya? Escalas con forma de función sigma, con forma de parábola, etcétera. Profesor, ¿Sí? nuestra escala
Es del 1 al 7, ya, pero ¿tiene que ser decimales o tiene que ser exactamente números enteros? No, tiene que ser decimales, sí. Ah, ya, Si no perfecto. estarías clasificando, esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿ya? Tiene que ser con decimales. Ya. ¿Tienen más preguntas? Profe, por ejemplo, perdón, habla. No, dale nomás. A la escala que nosotros creamos le tenemos como que inventar un como de medición, por ejemplo, los metros es M. ¿Tenemos que inventarle algo así o no es ¿Unidades, necesario? dices tú? Unidad, eso, perdón, no me voy a acordar del nombre. No, es adimensional. Ah, ya. Es como poner una nota con decimales. Te sacaste un 1, un 2, un 3, así. Ya. Unidades. Y profesor, ¿qué cantidad de decimales hay que trabajar? Por ejemplo, también con 3 cifras significativas, ¿cómo lo tenemos que hacer? Por defecto siempre son 3 cifras significativas. Que por ejemplo, si lo dejamos como 3 cifras, como 2 números quedan iguales, ¿no? Y si se sigue con los decimales se nota la diferencia, entonces igual se puede dejar con más decimales. Sí, se puede. No estaría En incorrecto. ese caso sí. Sí. Muchas gracias. Ya. ¿Tiene más Profesor. preguntas? Franco. Profesor, ¿está bien para en la parte que hay que describir cómo generamos nuestra escala de caligrafía, de calibración? ¿Está bien si pusimos que tabulamos los datos en Excel y generamos el gráfico y después hicimos que Excel nos entregara la ecuación asociada? Sí, pero faltaría decir cómo definieron el valor mínimo y el máximo. ¿Ya? Ya. Tiene que agregarle eso. Ya, ¿más consultas? Profe, Sí, Máximo. si en nuestra escala como intentamos evitar ocupar decimales, como para simplificar y solamente aproximamos, no ocupando decimales, sino aproximamos hasta de 20 en 20, donde el intermedio sería como la mitad más 1 y aproximamos al más grande. ¿Estaría mal eso? ¿Y cuántas cifras significativas tendrían? Digamos, creo que, si no me equivoco, 2, ¿no? ¿2? Sí. La idea es tener 3. Ah, ok. 3 mínimo, ¿ya? Ok. Ya. Profe, una duda. Sofía. El valor que tuvimos, el más mínimo, es el más mínimo que tomaría nuestra escala, ¿o no? Sí. Eso es. Ah, ya, gracias. Ya. Profe, Cristóbal. si en nuestra tabla ocupamos intervalos y lo asociamos a algo, ¿se puede también o no? Intervalos no, porque ahí estarían clasificando. Sería como la escala ya. Mercalli. Ya. Es 1, es 2, es 3, no. Ah, y cuando son intervalos usa números romanos, así que menos. Ya, gracias, profe. Ya. ¿Más preguntas? Ya. Dejamos este laboratorio hasta aquí y si tienen más dudas, usen el formulario de consultas que está en Google Drive. ¿Ya? Me despido, que estén bien. Gracias, Diego. Gracias, Iván. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Ok. Gracias. Chao, profesor.